Researchers, episodio número 298, son las 10:55 del 16 de enero de 2025. Desde los estudios de Aracne TV, María Dere López en conexión con el profesor Alex Gómez Marín. Researchers es el formato de Aracne TV dedicado al mundo de la investigación, del saber, de la cultura, de los estudios y de la profundización. Ya hemos hecho otras entrevistas con el profesor Alex Gómez Marín, pero lo voy a introducir otra vez. Es un físico teórico de formación convertido en neurocientífico, director del Laboratorio de Comportamiento de los Organismos en el Instituto de Neurociencias de Alicante y profesor asociado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Buenos días, Alex, y gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Sí, en efecto, otra vez, con muchas ganas. Gracias por invitarme de nuevo. Bueno, entonces, empezamos con una pregunta. En muchos artículos y entrevistas hablas de la ciencia de lo imposible. ¿Puedes explicarnos brevemente, aunque sé que es un poquito difícil, de qué se trata? Sí, claro. La palabra imposible junto con la ciencia de, pues ya hace que a la gente por lo menos le llama la atención, ¿no? ¿Cómo se puede hacer ciencia de algo que es imposible? Y por eso lo hago, primero para enfatizar que algo es imposible normalmente en la cabeza de las personas. Algo es imposible en teoría, ¿no? Muchas veces, bueno, se puede ilustrar con esta broma que no es muy graciosa, ¿no? Que es que viene alguien y dice, mira, aquí tengo los datos, ¿no? Entonces el científico experto los mira y dice, muy interesante. Esto está muy bien en la práctica, pero ¿esto en teoría es posible? A eso me refiero. Hay una serie de fenómenos, y ahora te puedo contar cuáles son, ¿no? Que para muchos investigadores, incluso para, bueno, no tantas personas, es más una cuestión de los escépticos dogmáticos, vamos a decirlo así, si quieres hablamos también más de ellos. Son imposibles, por lo tanto, no vale la pena estudiarlos y es más, ellos deciden no estudiarlos, pero si tú los estudias, pues te complican la vida, ¿no? Te dicen que estás perdiendo el tiempo. Y si tú le dices, bueno, el tiempo yo lo gasto en lo que yo quiero, porque yo tengo libertad de cátedra para estudiar lo que a mí lo que yo considere, y dices, bueno, estás malgastando el dinero. Digo, bueno, nadie te ha dicho tú cómo gastes el tuyo, ¿no? Y luego te dicen, si eso no es suficiente, que lo que estás estudiando es pseudociencia. Y esto es un gran problema. La gente dirá, las pseudociencias son un problema. Yo digo que es más peligroso es más peligroso el cientifismo, ¿no? El cientifismo, esta idea de que la ciencia dice, y no solo eso, sino que la ciencia dice hoy. ¿Cuál es la ciencia de lo imposible? Por ejemplo, la ciencia que estudia si la interacción mente-mente es posible, ¿no? La ciencia que estudia o que trata de estudiar si hay vida después de la muerte. La ciencia que estudia si es posible percibir información más allá de los cinco sentidos, ¿no? Hay gente que dice que solo hay cinco sentidos. No tiene sentido común y sentido del humor. Solo hay cinco, ¿no? Los otros dos no los tiene y los demás tampoco existen, ¿no? Esa es la ciencia de lo imposible. La ciencia que está tratando de ver, y no lo está tratando de ver, ya lo ha visto, porque además es una de las cosas que yo descubrí cuando empecé a investigar aquí. Primero pensaba que estaba solo y luego descubrí que hay una comunidad que lleva muchos años haciendo muy buena ciencia. Hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? De las publicaciones, de la revisión. Bueno, también jugando a ese juego con esas reglas, ha publicado, ha traído evidencias empíricas y también teóricas de que todo esto, ¿no? Que muchas veces, otra manera de contarlo, muchas veces se ha relegado o delegado al terreno de la religión, de la espiritualidad o incluso podríamos decir de las viejas tradiciones, que son todas, ¿no? Excepto la ciencia moderna. Bueno, pues ahora la ciencia moderna está, ahora en los últimos años, está volviendo a preguntarse estas preguntas que se habían dejado casi como una propina, ¿sabes? Casi como, bueno, pobres desgraciados, se lo vamos a dejar a las humanidades. No, lo digo así, ¿no? Porque yo soy físico y los físicos somos muy arrogantes, ¿no? Bueno, esto de la existencia de Dios, eso de por qué estamos aquí, ya se sabe, ¿no? El Big Bang, ¿no? Ya se sabe. El universo está aquí, la conciencia emerge, ¿no? Por casualidad, todo es azar, ¿no? Bueno, pues no, esto es ideología, esto no es ciencia. Entonces, bueno, la ciencia de lo imposible para mí es un paraguas que me permite contarle a la gente y también a mis colegas que yo estoy tratando de responder o incluso de formular estas preguntas que eran de dominio de las humanidades y de la espiritualidad, si queréis, de manera científica, sin pretender expropiarles a esas tradiciones su dominio y lo que han encontrado, ¿no? Entonces, una manera de verlos es un intento
de juntar lo que se ha separado durante muchos años. ¿Por qué, María Dele? Y esto daría para largo y no lo voy a explicar aquí ahora, ¿no? Pero hay muchos ismos que pelar de la cebolla, ¿no? Está el materialismo, está el reduccionismo, está el mecanicismo, está el secularismo, está el ateísmo, está el literalismo. Y muchas veces se vende, como digo yo, un pack 3 por uno o 5 por uno. Tú quieres ser científico y para ser científico tienes que ser materialista, reduccionista, secularista, ateo. No, espera un momento, todo esto está ahí. Y además, una cosa más, esta ciencia de lo imposible a la gente le fascina. A la gente le fascina que le cuentes que hay una partícula que está por descubrir, que viene de otra galaxia. Sí, sí, la ciencia, esta ciencia ficción, a la gente le gusta. Pero a la gente no solo le gusta y le divierte, sino que le importa en el centro de su corazón saber qué pasa cuando su abuelo se murió. Saber qué pasa cuando tuvo aquel sueño y le pasó esto. ¿Verdad? Y la ciencia puede ayudar a todo esto. Lo que pasa es que hay mucho tabú, hay mucho estigma, ¿no? Como yo resumo también en algo que se podrían hacer camisetas, ¿no? A todo este enigma le ponemos el estigma, ¿no? Yo estoy tratando de quitarle el estigma, y hay muchos otros, ¿no? Para poder estudiar el enigma. Verdad, verdad. En el mundo científico actual, de hecho, hay una gran tendencia a centrarse, digamos, en los datos. Y suele existir este miedo de explorar cosas nuevas que a menudo se consideran imposibles. ¿Tú crees que esto se deba a limitaciones internas o a factores de tipo externo? Los externos los hemos tratado en la anterior conversación y en la otra, ¿no? Los sociopolíticos, igual no hace falta volver aquí, simplemente mencionar que para investigar se necesita dinero, se necesita gente que te lo dé, se necesitan editores que te acepten los artículos, y si no entras en su línea editorial, como fuera en un periódico, pues lo tienes mucho más difícil. O sea que hay factores externos, externos que están bien metidos dentro de nuestro sistema, ¿no? Académico, científico. Y luego internos. Internos son también muy, bueno, con mucha compasión, ¿no? Porque, ¿qué es? Es miedo también, miedo al que dirán, miedo a si lo que, miedo que tenemos los que se supone que somos tan listos, porque tenemos todos estos libros y todos estos títulos, ¿no? Miedo a si pensarán que soy idiota o que me he vuelto loco. No, claro, o sea, ¿cuál es nuestra moneda? Es la reputación también. Pero si estudiamos según qué fenómenos, que son imposibles, pues nuestra reputación baja, ¿no? Entonces, hay una serie de factores internos, ¿no? Que tienen que ver con esto, con la cobardía, con el miedo. Y, y luego, además, que estos temas son vulnerables, porque al final estamos hablando de quiénes somos, de quién es el ser humano, qué hacemos aquí, qué es esto del mundo, qué es la percepción, ¿no? ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿De dónde venimos, ¿no? Y todo eso, pues mueve, como digo yo, no son temas, ¿no? Yo tengo muchos temas, muchas carpetas, otro tema, que tú lo cierras y te vas a casa. Pero hay otras cosas que se pueden estudiar que no son temas, es la vida misma, ¿no? Hablabas de los datos, ¡ja! La gente, aquí hay varias tendencias, ¿no? Están los que los datos primero, o incluso tecnología primero, datos después, y luego ya veremos cómo, ¿no? Esa gente parece que los datos les hablan, ¿no? Dicen, no, los datos dicen, bueno, los datos no dicen, los datos son como un ventríloco, ¿sabes? Cuando tienes el muñequito, los datos los hacemos hablar nosotros. No digo que nos los inventemos, por supuesto que no, se hacen bien, son objetivos, pero los datos hay que interpretarlos. Y en un artículo científico que hablábamos el otro día, hay una introducción, hay unos resultados, hay unos métodos y hay una discusión. Y en la discusión pueden haber varias interpretaciones de los mismos datos. Unos datos, además, eso es después, pero antes los datos se han producido, se han generado, se han coleccionado con unas hipótesis en mente. Con otras hipótesis en mente se hubieran hecho otras preguntas. O sea que esto de decir, no, como lo dicen los datos, no, dice, no, como lo dice el científico, hacemos caso. Y si tú haces doble clic y aprietas, dice, no, esto lo dicen los datos. Y parece que has llegado al muro, a la pantalla final. Bueno, no, cuidado, porque los datos necesitan de teoría para expresarse. De hecho, creo que también fue Einstein que dijo, bueno, Einstein tiene citas para cualquier camiseta. Yo a veces hago bromas y digo, Einstein dijo que las manzanas verdes son más buenas que las rojas y no sabes por qué la gente entonces va a comer manzanas verdes. Es absurdo. Pero Einstein dijo también, ¿no? Que la teoría es lo que de alguna forma nos permite mirar, nos permite decidir, ver
lo que va a ser observado, ¿no? O sea que hay que enfatizar los datos, por supuesto, hay que ser empíricos, pero no a costa de, recuerda el taburete que hablábamos en otras conversaciones, ¿no? Datos, sí, pero sobre datos no se aguanta la ciencia. Hay aparato teórico y luego toda la cuestión sociopolítica. Y digamos, con el concepto de novedad suele fascinarnos en general, sobre todo para quien no lo conoce, pero al mismo tiempo nos aterroriza y lo hemos dicho. ¿Crees que habrá algún momento en el que la conciencia humana supere estas limitaciones, evitando permanecer en el abismo de aquellos que piensan que su visión del mundo pueda derrumbarse junto con todo lo que es supuestamente cierto? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Ja, parece casi un ensayo en prosa, pero con un aire poético. ¿Esto para qué se lo preguntas a un físico? Esto pregúntaselo a un poeta o a un pintor. Bueno, mira, lo del suelo, para traerlo al suelo, ¿no? Hay una expresión que a mí me interesa mucho de un psiquiatra que se llamaba John Mack, que estudió un tema de estos de los imposibles. Estudió el tema de las abducciones en niños. Él fue a hacer trabajo de campo a África a estudiar unos niños que decían que habían visto cosas, ¿no? Y claro, aquello era imposible, ¿no? Y era, bueno, estos niños o están mintiendo o están equivocados, ¿no? Y él dijo, no, no, como experto, yo puedo afirmar que no, no es ninguna de esas dos. Ahora hace falta ver qué es, ¿no? Entonces, él utilizó esta expresión que es, dijo, un shock ontológico. Un shock y ontología, ontos, que es del ser. La ontología es esa rama de la filosofía, del saber, que se pregunta por la realidad última de las cosas. Algo que, por cierto, los físicos no tocamos normalmente. Por mucho que los físicos digamos que explicamos el origen del tiempo, el espacio, la materia, pero bueno, el shock ontológico, para traerlo al día a día, para traerlo de la filosofía al día a día, es cuando a ti te parece que dices, esto no puede ser. Cuando te parece que el mundo, el suelo donde pisas no te va a aguantar, ¿no? Y esto te puede pasar de muchas maneras, también para traerlo a lo concreto. Te puede dejar tu pareja y ¿sabes esa expresión de se acaba el mundo? Sí. Se acaba el mundo, ¿no? Se te puede morir alguien muy cercano que amas con locura, ¿no? Puedes darte cuenta de un gran engaño familiar o social, ¿no? Y yo últimamente me he dado cuenta de muchas cosas que digo, ¿cómo puede ser? Y en ese momento, pues se te cae el suelo bajo los pies. Y puede haber shocks ontológicos a nivel, si quieres, de conceptual, de paradigma. Se habla de cambio de paradigma. Es otra manera de pensar, ¿no? Un paradigma es una estructura donde tú puedes operar, puedes hacer business as usual, puedes investigar o puedes tener relaciones sociales o puedes, ¿verdad?, comerciar, lo que sea. Cuando eso se cae, hablabas tú de hábito y de novedad. Claro, buscamos lo nuevo, pero que no sea muy nuevo, ¿no? Por eso tenemos ese refrán que dice más vale malo conocido que bueno por conocer. Los que nos dedicamos, creo yo, a investigar lo desconocido, porque insisto, si ya lo conoces, ¿para qué lo investigas? ¿No? Si ya lo sabes, ¿no? Tenemos que estar preparados de alguna manera, preparados para este shock ontológico, para que esta novedad sea radical, para que de repente no sepamos ni lo que tenemos delante. Y esto les pasó a los físicos hace mucho tiempo, hace 100 años, ¿no? Con las revoluciones de la física moderna, que aún no estamos aturdidos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, ¿no? En la física cuántica, ¿no? En la relatividad. Y yo creo que ahora, 100 años más tarde, nos está empezando a pasar en el campo del estudio de la consciencia, de la ciencia de la consciencia. Porque, bueno, primero porque la consciencia es la gran, yo a la consciencia la llamo la gran anomalía de la ciencia, porque la ciencia basa su éxito en hacer desaparecer la subjetividad de lo que estudia. Pero si ahora lo que estudias es aquello que da lugar a la subjetividad, pues tienes un gran problema. Te pisas un pie con el otro y luego, para traerte otra imagen, te pisas un pie con el otro y luego te quejas de que no puedes andar, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy interesado en los shocks ontológicos, en los cambios de paradigma, porque creo que es como así entra en el mundo esta novedad radical, ¿no? Conservando también lo que funciona, no hay que tirarlo todo a la basura. Luego hay gente que es mucho más conservadora y dice, como también dice el refrán, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Me pasaré toda mi vida estudiando esta pequeña parte, ¿no? Que también necesitamos esta gente, pero no me hables de todo lo demás. Bueno, pluralismo, necesitamos, yo creo, investigadores en todos lados bueno, también como la metáfora del explorador, para traer otra, ¿no?
Hay gente que se queda cavando aquí más profundo a ver si encuentra más minerales. Y hay gente que se monta en un barco y se va a lo desconocido a ver qué encuentra, ¿no? Muchos mueren en el mar y otros encuentran tierras y deciden no volver. Dicen, yo no vuelvo. Y otros vuelven a contarlo y les dicen, no te creo. Y otros vuelven a contarlo y les dicen, te creo, vamos a ver si es verdad. Bueno, con esta pregunta un poquito más filosófica vamos a terminar nuestra entrevista. Muchísimas gracias por tus palabras y por todos esos temas muy interesantes y esperamos poder hablar de nuevo muy pronto. Gracias, Alex. Gracias de nuevo a vosotros. Hasta pronto. Bueno, gracias a nuestros espectadores y nos vemos en el próximo episodio de Researchers. Que tengan un buen día.